Amados, ya vimos, esta es la tercera clase, la tercera predicación sobre la verdad. Ya vimos que la verdad es de Dios. La verdad es un atributo de Dios. Fue escrita en su palabra, fue encarnada en Cristo, fue revelada por el Espíritu Santo y tiene que ser manifestada por la iglesia. La iglesia no puede vivir en mentira, la iglesia no puede hablar mentira, la iglesia no puede caminar con una pierna en el mundo y una pierna dentro de la casa. La iglesia tiene que manifestar la verdad. También hemos entendido, amados, en estos tiempos que estamos hablando, de que la verdad ha sido rechazada, ha sido distorsionada. A lo malo ya lo están llamando bueno, a lo bueno lo están condenando como malo, y eso estamos viendo que está aconteciendo. Hemos visto, amados, que hay un conflicto que no es algo que simplemente es natural, es algo espiritual, donde la verdad y la mentira se enfrentan, donde la luz y las tinieblas luchan por tomar de vuelta lo que tú le entregaste a Cristo, que es tu alma. Donde dos paternidades que están ahí, una te ofrece al espíritu de verdad y la otra viene con engaño, con susurro, con mentira, para llevarte a ataduras otra vez, que es el padre de mentira. Amados, pero hoy es tiempo de que entremos en una nueva dimensión. Hoy vamos a ver la verdad como liberación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar en una nueva dimensión. Yo diría que un poquito más peligrosa. ¿Por qué? Porque anula la fe del Hijo de Dios, pero a la vez más práctica, porque la fe sin obras es muerta, pero así también es mucho más confrontativa. Y yo sé que hoy la palabra te va a confrontar para bien, para bien. Amados, la dimensión donde la verdad no solo se enseña, sino donde se confronta, es cuando nos toca nuestra realidad. Porque muchos no niegan la verdad de Dios. Yo le pregunto, ¿quién niega la verdad de Dios? Nadie me va a decir que niega la verdad de Dios. Pero muchas veces muchos viven gobernados por su propia realidad. Y eso es negar la verdad de Dios. Y aquí es donde entra, amados, una palabra de juicio, pero también una palabra de liberación. Y quiero que vayamos a Hebreos 12:27. Hebreos 12:27. Dice, aún una vez indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Aún una vez indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amados, esto no es un versículo teórico, esto es un decreto espiritual. Esto es un decreto espiritual. Dios nos está diciendo hoy, voy a remover lo que tú crees que es verdad para ti, para que mi verdad se afirme en ti. Eso es lo que Dios te está diciendo con esta palabra. Yo voy a remover todo lo que tú has tomado por creencia. Yo voy a remover todo aquello que tú crees que es tu verdad. Yo voy a remover, voy a quitar, voy a arrancar, voy a destruir todo lo que tú has tomado por verdad, para que mi verdad sea la que esté dentro de ti. Por eso es que dice este versículo, aún una vez indica la remoción, porque las cosas móviles no son eternas. Las cosas móviles no son eternas, las cosas eternas son las inconmovibles. Y la verdad de Dios es inconmovible. Amados, hay cosas en nuestras vidas muchas veces que parecen firmes, pero cuando son puestas delante de la palabra de Dios nos rendimos y pedimos perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad va a desmentir toda mentira del diablo. Y el diablo tendrá victoria en las áreas de debilidades de nuestra vida hasta que no nos encontremos con la verdad de Dios. Pero donde la verdad de Dios llega, ¿por qué? Porque el Espíritu os liberta, amados. El Espíritu Santo nos liberta. Por eso es que hay cosas que no se ven y esas son las que tenemos que perseguir, las cosas eternas. Y hoy quiero predicar bajo el tema, cuando la verdad remueve tu realidad. Cuando la verdad remueve tu realidad. ¿Cuántas veces estuviste en quebranto, afligido, pero viste un pequeño video de 10 segundos, nada grande, pero simplemente ese video era para ti? O leíste un versículo donde dijiste, wow, esto es para mí. Y como que todo cae, todo cambia y todo se transforma. ¿Por qué, amado? Porque cuando la realidad se toma como verdad aparente, se bloquea la fe. Pero cuando la verdad llega, la fe vuelve a surgir. Y yo quiero que entiendas algo, amados.
Hay momentos en que tomamos la realidad como una verdad que aparenta ser la única verdad. Pero la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mientras por la realidad podemos ver, sentir, escuchar y experimentar incluso lo malo, la fe no se mueve por lo que ves. La fe no se mueve por lo que sientes. La fe no se mueve por lo que estás viviendo. Quiere decir que la realidad se percibe por los sentimientos naturales, pero la fe se percibe por las cosas espirituales. Mientras que la fe se mueve por los sentidos espirituales, quiere decir que la fe no depende de lo que vemos. La fe no depende de lo que sentimos. La fe depende de lo que Dios dijo, pero que tú y yo lo tenemos que creer. Por eso dice que la fe es la certeza, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados, porque mientras nuestros sentidos naturales están percibiendo una realidad, la fe te está diciendo, esto es lo que Dios va a hacer. No lo que estás viendo, no lo que estás percibiendo. Mientras que tus sentidos naturales te dicen, esto que está pasando es lo que va a acontecer, Dios te está diciendo, eso es lo que yo voy a remover. Pero tenemos que creer. Y es ahí, amados, donde está el gran conflicto. Porque la realidad habla de sentimientos, de emociones, de cosas tangibles. Cuando te duele la cabeza, lo sientes. Cuando te golpeas, lo sientes. Cuando alguien te lastima, lo sientes. Cuando estás enfermo, lo sientes. Pero la fe responde a la voz de Dios. Por eso la fe no nace de lo visible. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para entender un poquito, vamos a ver qué es la realidad. De acuerdo a una definición de realidad, dice que la realidad es el escenario visible, tangible, que puedes tocar, puedes sentir, y circunstancial. Quiere decir que la realidad hoy puede ser una, mañana puede ser otra. Está relacionado a las circunstancias del momento. Que una persona puede estar viviendo en el presente. La realidad no es el futuro. La realidad solo habita en el presente. Y tu futuro va a depender de cuánto valor le des a tu realidad. De cuánto valor le des a la realidad. La realidad incluye diagnósticos, crisis económicas, enfermedades, batallas familiares, limitaciones físicas, fracasos del pasado. Todo eso influye en la realidad. Todo eso, amado, todo esto es lo que se ve, lo que se siente, la realidad. Pero mientras la realidad describe lo que está pasando, la verdad de Dios determina lo que va a pasar y cómo vas a terminar. Tu realidad te describe tu presente. La verdad de Dios determina tu futuro, cómo vas a terminar, a dónde debes llegar. Amados, quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Vamos a leer este pasaje, justo cantamos algo en una adoración similar. Dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amados, aquí hay una verdad, hay una realidad de un caso que se está dando. Y el apóstol Pablo está hablando de algo emotivo, algo ocurrió, algo pasó. Y la realidad está mostrando una condición, pero Pablo está dando una verdad que puede librar de esa condición. Amados, hay una parte donde el apóstol Pablo reconoce su realidad, pero él no permite que su realidad se vuelva una verdad, porque la realidad, amados, es inferior a la verdad que proviene de Dios. Yo quiero que tú sepas algo, lo que vives en el presente es inferior a lo que Dios ha dicho de ti.
Porque la realidad, amado, es temporal, pero la verdad de Dios es eterna. Es eterna. Y en segunda carta a los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Amados, y si lo que vemos es temporal, entonces quiere decir que no es definitivo. Tu realidad no es definitiva. Y lo que estás viendo simplemente no es lo eterno, es tu realidad. Pero Dios te está mostrando algo eterno. Por eso cuando leímos Hebreos 12:27, dice, aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amados, aquí está el golpe espiritual que yo quiero que todos recibamos esta noche. Dios no solo quiere que entiendas la verdad, Dios quiere que remuevas lo que está ocupando su lugar. ¿Qué hay en tu vida hoy que ocupa el lugar de la verdad de Dios? Deja que la verdad de Dios remueva todo lo que está ocupando ese lugar. Y cuando vemos este pasaje de Hebreos 12:27, hay varias palabras interesantes. Remoción, cosas móviles, como cosas hechas para que queden en inconmovibles, las inconmovibles. Amados, cuando hablamos de remoción, esto implica sacudir. Esto implica un sacudimiento, desestabilizar, destrozar, quitar. Y esto es lo que Dios hace cuando Él remueve. Esto es lo que Dios te está diciendo. Cosas móviles son aquellas realidades que tú creíste como absolutas, pero que no son de Dios. Un diagnóstico, tu pasado, un trauma, una identidad distorsionada, la ruina, ataduras. Todo esto son cosas movibles que a veces tomamos y nos quedamos con ellas como realidad, pero no es lo que Dios ha dicho. Por eso dice como cosas hechas. Eso significa que fueron formadas, que son mentiras argumentadas, que vinieron a formar una creencia en nuestra mente. Quiere decir que fueron hechas. Y después dice al final, para que queden las inconmovibles. ¿Qué es lo que va a quedar? La verdad de Dios, su diseño original para ti, su propósito eterno en tu vida, la palabra de Dios. Eso es lo que va a quedar. Y toda mentira va a ser quitada. Y aquí hay una revelación, amados. Dios no tiene primero que cambiar tu realidad. Dios viene a sacudir lo que tú llamas realidad o lo que llamas verdad. Él no te va a venir a quitar tu realidad. Él va a sacudir lo que tú crees que es verdad para que su verdad se establezca. Y yo declaro, amados, yo declaro que hoy cae la enfermedad porque Cristo ya la llevó en la cruz. Esa es la verdad. Si tu realidad es la ruina, yo declaro que Cristo, Él es tu proveedor y sos más que bendecido en Cristo Jesús. Hoy cae la mentira, todo argumento en la mente, todo pensamiento que se levantó para mantenerte lejos del camino del Señor, porque el que conoce al Espíritu Santo es verdaderamente libre. Esa es la verdad. Hoy cae el espíritu de temor, porque no tenemos un espíritu de cobardía, tenemos un espíritu de poder. Hoy cae toda condenación sobre tu vida. Hoy se remueve la condenación sobre tu vida. Amados, porque en Cristo somos justificados. Hoy cae todo lo que te ata. Yo no sé qué puede atarte a una realidad que tú crees que es tu verdad. Pero yo te digo, amados, que Cristo nos ha hecho libres y en Él somos más que vencedores. Amados, confundir realidad con verdad absoluta es algo loco. ¿Por qué? Porque establecer realidad como verdad final no es lo que Dios nos ha dicho por su palabra. La fe nunca negará la realidad, pero la somete a la verdad de Dios. Nunca niegues tu realidad. Porque cuando negamos la realidad estamos obrando desde el plano natural, emocional, psicológico. La fe no niega la realidad, pero la fe hace que tu realidad sea sometida a Dios. Cuando aprendes a someter tu realidad a Dios, vas a entender que tu fe está trabajando para que la verdad de Dios rompa toda mentira del diablo. Todo lo que está en tu mente, todo lo que ha dicho de ti el enemigo, todo lo que te hace creer de tu familia, todo lo que te hace creer de tu trabajo, de tu finanza, de tu liberación.
Y vamos a ver algunos ejemplos, amados. Imagínense a David frente a Goliat. David frente a Goliat. ¿Cuál era la realidad? Un gigante experimentado en guerra. ¿Cuál era la realidad? Un joven sin armadura, porque ni la armadura de Saúl se pudo poner. Desventaja total. David no era un guerrero, al menos no de esa clase. ¿Cuál fue la verdad que Dios estableció? ¿Qué dijo David? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que yo no sé cuál es el gigante que hoy está delante de ti. Yo no sé cuál es el gigante que hoy tú estás poniendo por realidad permanente en tu vida. Hay una palabra que la derriba, y es que tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú no peleas solo contra el gigante, tú peleas con aquel que es el llamado guerrero, Jehová de los ejércitos. Todos veían el tamaño del problema. David iba a ser aplastado. Eso es lo que todos veían. Y muchas veces la gente ve tu realidad y viene y te afirma tu realidad. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Lo siento, pero eso es lo que te toca vivir. Y aguántate el proceso, porque eso es lo que tiene que suceder. Pero hay gente, porque gente le dijo a David, te van a machucar. Eso es lo que la gente veía. Entonces, cuando la gente viene a afirmar la realidad, respóndele con la verdad. Sí, tengo un gigante, pero este no es mi final, porque yo peleo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amados, la fe no te hace ignorar al gigante, pero lo reduce a una perspectiva del cielo. Tienes que entender, amados, que la fe no te hace ignorar al gigante, pero te hará interpretar que lo que Dios te prometió lo vas a tener. Por eso yo quiero que repitas: yo venzo mis gigantes en el nombre de Jesús, porque yo peleo con Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, ¿cuál era la realidad de esta mujer? Solo un poco de harina y un poquito de aceite. Esa era su realidad. ¿Cuál era su realidad? Una hambruna. ¿Cuál era su realidad? Una muerte inminente para ella y para su hijo. Esa era la realidad de esta mujer. Pero ¿qué fue lo que dijo la verdad de Dios? La harina no escaseará. Yo no sé cuál es tu realidad financiera hoy. No sé cuál es tu situación económica hoy o qué es lo que se ha levantado para anular provisión de Dios. Pero yo te estoy diciendo que tu realidad no define que la harina no escaseará. En tu casa la harina no va a escasear. No va a escasear. ¿Cuál era el conflicto para esta mujer? El conflicto para esta mujer era darle primero a Dios cuando no había suficiente ni para ella ni para su hijo. No había suficiente, pero el profeta le dijo: hazme a mí primero. Dios a veces te dice: dame a mí primero. Muchas de las consecuencias de las economías desordenadas, mejor dicho, de las consecuencias de escasez y economía desordenada, no es que Dios no provea. No es que Dios no provea, amados. Y esta mujer entendió el principio. Otro ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel. La realidad era que estaban golpeados, bien golpeados estaban Pablo y Silas. ¿A cuántos a veces los espíritus no le dan un poco de azote y no viene el enemigo y te zarandea o envía a un vecino, un primo, un familiar que te lleva al piso y te hace sentirte tan mal? Pablo y Silas estaban golpeados, estaban encadenados. Gente que está encadenada y atada a vicios, a condiciones. Ellos tenían un encierro injusto, pero hubo una verdad. Y es que Dios sigue siendo digno en medio de la alabanza. El profeta Oseas nos enseña a alabar, si no me equivoco es Oseas. Nos enseña a alabar y adorar aún en medio de las dificultades y de las pruebas. Quiere decir que el momento que ellos que estaban viviendo, que era una realidad cruda, porque las cárceles no eran fáciles, ellos entendieron una verdad de Dios y comenzaron a adorar. El conflicto muchas veces es adorar en medio del dolor.
o rendirse a la circunstancia. Y el principio aquí, amados, es que la adoración somete la realidad a una verdad. Amados, otro ejemplo, Josafat y el ejército de Judá. Josafat, ¿cuál era la realidad de Josafat? Un ejército mayor, imposibilidad militar, amenaza inminente de destrucción. Esto era lo que estaba como realidad delante de él. Pero vino una verdad. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Tú no peleas, es Dios el que pelea por ti. Quiere decir que hay una verdad detrás de cada realidad que el enemigo quiere hacerte creer que esa es tu verdad permanente. Amados, el conflicto fue que el pueblo tuvo que decidir entre una estrategia humana o depender de Dios. Pero el pueblo entendió que tenía que depender de Dios. No sé cuál es la lucha que puedes estar afrontando hoy, pero sométete a Dios. Depende de Él. Porque cuando Dios pelea por ti, la realidad deja de ser un factor determinante en tu vida. Pero Él tiene que pelear. Amados, todos estos casos que vimos tienen algo en común. No es que la realidad desapareció, es que fue sometida a la verdad de Dios. La única forma de que la realidad deje de tener poder es que nosotros sometamos la realidad por la fe a la verdad de Dios. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amado, cuando nos sometemos a Dios, la realidad deja de gobernar y el diablo pierde terreno. Porque lo que no se somete a Dios termina sometiéndote a ti. Lo que no somos capaces de someterle a Dios terminará sometiéndonos a nosotros. Pero cuando nosotros decidimos someternos a la verdad de Dios, la mentira no se puede quedar. No hay mentira que se quede donde la verdad de Dios está. Por eso, amados, hay que someter la realidad. Hay que someterla a los pies de Cristo, amados. Porque tenemos que reubicarnos debajo de la verdad de Dios. Porque el problema, amados, no es lo que estás viendo. Y quizás lo que estás viendo parece grande, parece un problema, parece un conflicto. Pero quien tiene la última palabra no es tu mente, no es el enemigo, es Dios. Amados, hay un puente que existe entre la verdad y la realidad. Y este es el puente que tenemos que cuidar, porque todos tenemos autoridad. Y es aquí donde entramos en una dimensión mucho más peligrosa, y es porque tu lenguaje activará realidad o verdad. Y este es el puente, amados. El puente entre realidad y verdad es la palabra, la boca. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la realidad, ¿qué hace? Te hace quejarte, te hace hablar de derrota, te hace hablar de diagnóstico, te hace manifestar el problema, te hace hablar de la montaña, no te hace hablarle a la montaña para que se mueva. El lenguaje de la verdad habla de promesa, declaraciones de fe, palabra profética, escritura proclamada. Ese es el lenguaje de la verdad. Por eso cuando leemos Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que hablas no es neutro. Lo que hablas construye o destruye. Lo que hablas revela la verdad que estás creyendo. Tu realidad no puede ser la palabra que tú declares. Tú conoces tu realidad, ya tú la estás viviendo, la estás sintiendo. Por eso es que la fe no se mueve por los sentidos naturales. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que no usa ni tus ojos, ni tus oídos, ni tus sentimientos. Son ojos espirituales, oído espiritual, es en el espíritu. Marcos 11:23. El Señor está hablando sobre la montaña. Y el Señor dice que cualquiera que dijera este monte, dice que cualquiera que le diga al monte, está hablando, dice: porque cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Quiere decir que mis palabras van a activar la realidad o van a anular esa realidad sometiéndola a la verdad de Dios.
Y aquí hay una revelación, amados. No es lo que ves, es lo que dices acerca de lo que ves. Eso es lo que está hablando la montaña. La montaña representa una realidad dura, difícil, puede ser compleja muchas veces, pero no es lo que dices acerca de la montaña, es que le des la orden a esa realidad, que se someta a la palabra de Dios. Porque mientras algunos describen su realidad, otros están ganando victoria porque la están confrontando con la palabra. Mientras algunos repiten el problema, otros están declarando la victoria sobre el problema. Porque, amados, nuestro lenguaje puede mantener la realidad o puede alinear nuestra vida a la verdad de Dios. Y yo quiero que entiendas algo, amado. Yo quiero que entiendas algo. Es tiempo de que empecemos a confrontar la realidad. Es tiempo de que hagamos eso. Porque cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, cuando lo creó, Dios no sopló mentira, Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo está en la palabra como Espíritu de verdad. ¿Y qué recibió? Soplo recibió el hombre. Quiere decir que el hombre que Dios creó recibió de la verdad. Soplo conforme a la naturaleza de Dios. Dios es verdad. Quiere decir, amados, que el hombre recibió moral, espiritual, relacional y verdadera. Quiere decir que son 4 cosas que entraron con el soplo de Dios. Amados, la mentira no es original, vino después de la caída. La mentira es una intrusa. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú le digas mentira intrusa. Porque tienes que grabarte eso. La mentira es una intrusa que viene a contaminar tu mente, a crear fortalezas mentales, pensamientos de derrota, de desánimo. Y cuando la mentira empieza a ocupar el lugar de la verdad, el diseño que Dios tiene para ti empieza a fallar. Amados, cuando la realidad se toma como verdad absoluta, produce consecuencias. Les voy a decir las consecuencias. La fe se bloquea, se reduce lo sobrenatural, dejas de ver y percibir cosas espirituales. Se nubla la visión, se alimenta el temor y se paraliza lo profético. Eso ocurre cuando la realidad toma control de la verdad de Dios. Pero las Escrituras, amados, no nos deja ahí. Nos da principios correctos de cómo establecer la verdad. Y les voy a decir, primero, reconoce tu realidad. No niegues tu realidad, reconócela. Sabes que está ahí. ¿Por qué? Porque podemos negarla de manera psicológica sin fe. No pasa nada. Y después la gente se quebranta. Dios no hizo el milagro. ¿Y cómo la negaste? No, reconoce tu realidad. ¿Está ahí el gigante? Está. Pero no peleo yo peleo con Jehová de los ejércitos. ¿Está la necesidad? Está la necesidad, pero no escaseará la harina. Eso es lo que tenemos que tener. No es negar la realidad. Es saber que hay una verdad. Someter la realidad a la verdad, declarar la verdad y actuar conforme a la verdad. Porque la fe sin obras es muerta. Yo no hago nada con decir que la harina no escaseará y que después que lo diga empiece a hablar mal, a criticar o a quejarme otra vez. De nada me sirve decir que yo peleo con Jehová y derribo los gigantes y que después diga este gigante es demasiado fuerte y no voy a poder contra él. No, tenemos que vivir conforme a la verdad que declaramos. No basta con declarar, eso es fe. Declaraste la palabra, pero tenemos que accionar la palabra que declaramos. Amados, y así, aquí, en este punto, porque cuando nosotros volvemos al diseño original, la verdad toma su lugar y la mentira tiene que perder poder. Y aquí es donde todo esto se conecta. Si la mentira es una intrusa, entonces no tiene derecho legal permanente sobre los hijos de Dios. Porque en la cruz del Calvario fue clavado todo derecho, todo decreto, todo fue clavado ahí. Quiere decir que la mentira es una intrusa y no tiene derecho legal permanente. Amados, si tu realidad contradice la verdad de Dios, entonces es tiempo de volver y de dejar que esa realidad se mueva, que Dios mueva la realidad que estás tomando. Porque cuando es realidad quiere decir que es movible, porque lo eterno es lo que permanece. Y yo sé que Dios esta noche va a sacudir diagnósticos,
Dios va a sacudir diagnósticos esta noche. Identidades falsas serán removidas. Yo sé que ataduras mentales que te mantienen con somnolencia, con ganas de hacer para Dios, pero sin fuerza. Y eso es espiritual. Y hoy el lenguaje de Dios se va a levantar y va a derrotar todo lenguaje del enemigo. Ciclos repetitivos en tu vida que parece que no terminan, que son una realidad, hoy van a ser quitados. Porque todo lo movible, amados, tiene que caer. Y yo sé que muchas cosas han sido mencionadas y te has identificado con alguna de ellas. Porque las cosas movibles son cosas creadas y esas cosas van a caer. La realidad puede gritar, pero la verdad tiene la última palabra. La realidad puede describirte, pero la verdad va a determinar tu futuro. Dios hoy no solo te está hablando. Dios hoy quiere sacudir todo lo que es movible. Y ahí donde estás yo quiero que te sacuda. Sacúdete, sacúdete, sacúdete por fe, sacúdete, sacúdete el que está al lado. Remuévelo, muévelo, sacúdelo porque Dios quiere removerlo. Dios quiere removerlo todo, amados. Hebreos 12:26. Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, ¿qué prometió el Señor? Juicio y liberación. ¿Qué prometió? Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Lo que tú desates hoy como que se mueve en el cielo. Y lo que tú ates hoy como verdad de Dios se atará en los cielos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Esto, amados, esto no es algo parcial, esto es total, total. Dios no está sacudiendo una parte de tu vida. Dios que está sacudiendo todo lo que estés dispuesto a someter a la verdad de Dios. Hebreos 12:27, ahí mismo un versículo más. Aún una vez indica la remoción de las cosas móviles. Quiere decir que todo lo que no es eterno hoy tiene que caer. Todo lo que no es eterno esta semana te vas a ocupar de entrar al secreto para buscar de Dios para que Él te muestre todo lo que tiene que caer. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible. Nosotros estábamos viviendo en un reino lleno de mentiras, atados a millones de cosas, pero ahora estamos en un reino inconmovible. Aquí, amados, está nuestra identidad. Tú no perteneces a las cosas movibles, tú perteneces a las cosas inconmovibles. Tú no perteneces a las mentiras del diablo, tú no perteneces a tu realidad, tú perteneces a la verdad que ya fue escrita y declarada por Dios para tu vida. Tú no fuiste diseñado para vivir en la mentira, tú fuiste diseñado para vivir en la verdad. Cuando le recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo sopló la verdad, porque por el Espíritu Santo somos libres. Y ahí continúa diciendo en el 28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amados, cuando esto se entiende, tu respuesta cambia. No es solo recibir, hay que saber rendir. Y el versículo 29 termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí está el cierre de fuego que quiero plantear esta noche. Dios no solo sacude, Dios consume. Quiere decir que lo que Él sacuda de ti, lo que Él saque de ti, lo que Él remueva de ti, Él lo va a quemar con fuego. Pero tienes que creer que la victoria es tuya. Después que recibas tu liberación, no estés orando, Señor, reprende todo espíritu de revancha y de acechanza. No, cree que ya Dios te dio la victoria. No hay revancha, no hay acechanza, no hay nada. Ya es tuya la victoria. Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Tus ángeles están para que yo no tropiece en piedra. Cuídame, Señor, de mí mismo porque soy el único saboteador de tu palabra. Eso nomás, mi hermano. Eso nomás, mi amada, mi amado hermano. Porque Dios no solo va a sacudir, Dios va a consumir con fuego.
Hoy Dios va a consumir la mentira, Dios va a consumir las distorsiones, la falsa identidad y todo lo que no proviene de Él. Eso es lo que Dios quiere hacer, porque Él purifica para que lo que antes no era comience a ser verdadero. Dios hoy, amados, va a estar sacudiendo tu realidad. Y sé que cuando salgas de este lugar van a venir pensamientos. Y sé que van a venir cosas que el Espíritu Santo te va a traer. Porque van a ser cosas que son falsas que vas a tener que entregar. Pero para eso necesitas tu intimidad con Él. Amados, todo lo movible hoy va a ser expuesto. Y la verdad de Dios se va a establecer. Dios hoy no solo nos está hablando a todos. Y cuando preparé este mensaje me hablaba a mí también. Amados, pero para que caiga lo falso, para que caiga lo limitado, para que todo lo que se aprendió incorrectamente sea destruido, tenemos que hacer algo y es permanecer. Permanecer en lo eterno, permanecer en lo verdadero y buscar lo inconmovible. Y quiero declarar esto último, amados, y quiero que lo declares conmigo. Todo lo que no viene de la verdad de Dios es movible y hoy es removido de mi vida. Yo no vivo por lo que veo, vivo por lo que Dios dijo. La verdad me gobierna, la mentira cae y lo inconmovible se establece en mi vida, en mi descendencia y en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te pongas en pie, amada iglesia. En el nombre de Jesús. Quiero que te pongas en pie. Vamos a orar porque toda palabra que se dijo hoy tiene que cobrar vida por la liberación. Todo lo que sientas. Yo quiero que todo lo que sientas que tenga que salir, que salga. Así sea un bostezo, un suspiro, una lágrima. No te distraigas. Solo quiero que prestes oído. Quiero que le digas a tu alma, alma mía, dile, alma mía, sométete al Espíritu. Espíritu Santo, sé uno con mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que tus ángeles, Señor, en este lugar, comienzan a moverse, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que cada corazón, que cada vida, que cada persona en este lugar, Señor, pueda experimentar lo inconmovible en su vida. Ahí donde estás, hay cosas en tu vida que tú pensaste que eran definitivas. Hay cosas en tu vida que pensaste durante mucho tiempo que eran definitivas. Pero hoy Dios te dice que todo eso es movible. Hay diagnósticos que hablaron, te susurraron, te hicieron doblar rodillas, pero no son la última palabra. Hay ciclos que se han repetido en tu vida. Hay ciclos de los cuales has querido salir y te cuesta. Pero yo quiero que sepas que esos ciclos no son eternos. Porque hay una voz. Hay una voz, Él lo prometió, hay una voz, hay una voz, hay una voz, hay una voz que está removiendo, hay una voz que está removiendo toda mentira, todo espíritu, todo lo que esté dentro de ti, todo yugo hoy cae por la unción. Todo lo que esté ahí hoy, toda mentira cae, toda cosa movible comienza a derribarse ahora en el nombre de Jesús. Esta no es un culto más, no es una noche más, es una noche de sacudimiento espiritual. Deja que el Espíritu Santo te ministre, no te distraigas con nada. Todo pensamiento que venga fuera de este tiempo, échalo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero que identifiques ahora en ti que has creído como verdad, que has aceptado como definitivo, que te dijeron que nunca cambiaría, que juicio hicieron de ti acusándote por tu pasado. Eso que pensaste, eso que te dijeron, eso que escuchaste, que creíste,
Hoy Dios te dice, eso es movible. Eso es movible. Santo, santo, santo. Porque todo lo que no viene de la verdad de Dios, todo lo que no viene del Espíritu Santo de Dios, hoy se mueve, hoy se remueve de tu vida. Y yo te digo en el nombre de Jesús, renuncia ahora a toda mentira. Di: renuncio a toda mentira, renuncio a todo diagnóstico final, renuncio a todo diagnóstico como el final. Mi final es lo que Cristo dijo, mi final es lo que dice la palabra. Renuncio a toda palabra que no viene de Dios. Ahí donde está, renuncia a todo lo que sabes que ha sido una mentira del diablo. Santo, santo, santo. Yo quiero que sepas que tú no puedes vivir por lo que ves. Tú tienes que empezar a vivir por lo que Dios dijo de ti. La verdad no te gobierna. Di: la verdad no me gobierna. Lo inconmovible se establece. La verdad no te gobierna. Lo inconmovible se establece. Porque toda verdad hoy se vuelve un argumento tangible en tu vida. Porque hay una autoridad espiritual. Hay una autoridad espiritual que rompe. Hay una autoridad espiritual que hace que todo caiga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Todo sistema de pensamiento, todo sistema de pensamiento se rompe. Todo sistema de pensamiento basado en la mentira se rompe. Toda estructura mental que se levantó contra ti, toda estructura mental cae por tierra. Cae por tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo ciclo repetitivo se corta ahora. Se corta ahora en el nombre de Jesús. Declaro sacudimiento espiritual sobre tu vida. Todo lo movible tiene que caer. Espíritu Santo, sopla sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Así como el Génesis soplaste, así como en Juan está declarado que Jesús sopló espíritu. Hoy sopla vida donde hay muerte. Hoy sopla vida donde hubo mentira. Hoy sopla tu verdad donde la mentira quiso estar. Hoy sopla luz donde hubo confusión. Y declaro que las mentes se alinean. Hoy sopla verdad, Señor. Sopla de tu verdad. Hoy los corazones son restaurados en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Lo que Dios está estableciendo, lo que Dios te está estableciendo hoy, amado, es inconmovible. Y hoy todo lo movible cae. Hoy todo lo movible se pierde. Hoy todo lo movible se quema. Se quema porque Dios lo quema. Santo eres, Señor. Hoy todo lo movible, amado, cae. Y la verdad permanece. Todo lo que no es definitivo, Dios lo remueve. Todo lo que no es definitivo, Dios lo remueve. Y lo inconmovible se establece. Sigue declarándolo. Sigue declarándolo. Siga cuentas con Dios. Sigue, Señor. Deja que el Señor trabaje contigo.